pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Padre, queremos ahora, pues, al abrir las Escrituras, escuchar con atención y con entendimiento lo que tú tienes en esta mañana para enseñarnos. Necesitamos de la obra del Espíritu Santo para que ilumine nuestras mentes, para que podamos comprender. Y también necesitamos de la obra del Espíritu Santo para que nos cambie y nos transforme. Y tú nos hagas personas que perdonemos ampliamente. Ayúdanos para que el mensaje del día de hoy llegue a cada corazón y que ninguno en esta mañana se vaya sin Cristo en su vida primeramente y también sin haberse sometido a lo que tú nos vas a enseñar en esta mañana. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Como estuvimos viendo hace un par de semanas, en la continuación de nuestro estudio del libro de Lucas, Jesús quiere que nosotros seamos más como ¿quién? ¿Como Él o como los fariseos? Como Él, ¿cierto? Y quiere que seamos menos como ¿quién? ¿Como Él o como los fariseos? Como los fariseos. Él quiere que seamos más como Él y menos como los fariseos. Y en el mensaje anterior, que cubrió versículos 1 y 2, estuvimos viendo que Jesús no quiere que nosotros, los cristianos, pues está hablándole a cristianos acá, ¿ok? Él no quiere que nosotros seamos piedra de tropiezo para otros creyentes. Él no quiere que yo sea una piedra de tropiezo para otro creyente. Y ser tropiezo a los hermanos, como vimos, es algo muy serio. Hacer tropezar a los hermanos de forma que ellos pequen contra Dios es algo muy serio. ¿Cuán serio es? Al punto que Jesús dijo que sería mejor que se me ate a mi cuello una piedra de molino. Y como mencionamos, la intención acá en la ilustración de Jesús es y asegurar que te hundas en lo profundo del mar. Es mejor eso a que tú seas una piedra de tropiezo para otro creyente. Así que eso fue lo que vimos la semana pasada. Ahora en los siguientes versículos 3 y 4, que son los que siguen, hay una lección igualmente importante que Jesús tiene para nosotros y que la podemos resumir en 2 palabras. Perdona ampliamente. Esta es la lección que Jesús tiene para nosotros el día de hoy. Perdona ampliamente. El escritor y apologista cristiano C.S. Lewis, quizá usted no lo ubica, pero si usted ha visto, han salido las Crónicas de Narnia, en el cine estuvieron no hace mucho, ¿cierto? Disney sacó las Crónicas de Narnia. El autor C.S. Lewis es quien escribió este grupo de 7 libros que se conocen como las Crónicas de Narnia. Él era un británico que vivió al principio del siglo XX en Inglaterra. Y él dijo lo siguiente, y escuche esto, que es una cita muy interesante. Cada uno dice que perdonar es una idea encantadora, magnífica, hasta que ellos tienen algo que perdonar. Se lo repito porque es una cita muy buena. Cada uno dice que perdonar es una idea encantadora, hasta que ellos tienen algo que perdonar. Lo que sí Luis está diciendo es que básicamente si yo preguntase ahora uno a uno, cada uno de ustedes, si yo le preguntase a ustedes, ¿es bueno perdonar? Todos ustedes responderían, lo más probable, por supuesto que es bueno perdonar. Si no se perdona, olvídense, no se puede vivir. Tenemos que perdonar, hemos de perdonar, sí debemos perdonar. Pero sin embargo, cuando llegue el momento de perdonar, ahí viene la cosa. Porque cuando me toca a mí perdonar, ahí viene la cosa. Ahí nos damos cuenta que no es tan fácil como decir, sí, yo sé que debo de perdonar. Y esto es cierto. ¿Sabe por qué? Porque perdonar no es natural. Para el hombre pecador, para el hombre que el pecado está en uno,
perdonar no es natural. Y una de las cosas que me viene a mente ahora, no está en mi nota, pero me viene a mente, valga la pena, vamos a Génesis 4, por favor, para que usted vea que desde el principio, desde que el pecado entró, perdonar no es natural en la humanidad. Génesis 4, versículo 23, aquí vemos un hombre de nombre Lamec. Lamec pecó en varias formas, entre ellas que tenía mujeres. La Escritura dice que solamente debo tener una mujer, con la que estoy casado, y se acabó, punto. No mujeres. Versículo 23 dice, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. Y mira acá, que un varón mataré por mi herida. Acá usted ve a un hombre que no perdona. Acá usted ve a un hombre que no perdona. Alguien le causó una herida y él dice, te voy a matar por la herida que me hiciste. Te voy a matar. No, ni siquiera te voy a hacer una herida a la par como la que tú me hiciste a mí. No, dice, tú me hiciste una herida, yo a ti te voy a matar. Dice, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. ¿Alguien lo golpeó? Dice, a este compadre yo lo mato. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. ¿Qué es lo que vemos ahí? Que perdonar no es natural. La tendencia del corazón del ser humano pecador es la de, cuando a alguien le comete una ofensa a uno, es la de tomar venganza, la de tomar revancha, la de guardar rencor. Esa es nuestra tendencia. Perdonar no es natural. No solamente no es natural, sino que no es fácil. Para algunos, incluso, reconocen que no es posible. Simplemente no pueden hallar el perdonar a alguien porque la ofensa que les han causado o la repetición de la misma ofensa es tanta que no pueden, es imposible que puedan perdonar. Vivimos en una sociedad donde muchos no perdonan. Simplemente no perdonan. Más bien prefieren guardar rencor o guardar venganza y atesorar ahí aquel día y escuchar la noticia de que alguien, ay, a ese sinvergüenza, a ese marido mío, a esa mujer mía, ay, que le parto un rayo. Ahí estamos esperando que eso llegue. Y lo albergamos y lo guardamos en el corazón y está allí, y está allí, y está allí. Muchos en la sociedad en la que vivimos incluso ven que ventilar su enojo con agresividad verbal y física cuando se sienten de alguna forma ofendidos. Quizá a usted le ha pasado. Usted está yendo por ahí, está en el estacionamiento del Town Center y de pronto no hay mucho estacionamiento y viene alguien que está buscando, usted también, y usted se puso ahí y de pronto alguien viene y dice, ¡hey! F you. Eso que la gente tiene, la gente dice cosas en una agresividad verbal, en una agresividad física. ¿Por qué? Porque no puede perdonar lo que incluso perciben que fue una ofensa. Esta es la respuesta común que usted ve en todo lugar. Esta es la respuesta común ante las ofensas reales o percibidas que las personas sufren. Otros en nuestra sociedad están despertando a la realidad que es mejor perdonar a el mantener una actitud de falta de perdón. Un artículo en WebMed citaba que estudios demuestran que la falta de perdón resulta en presión alta. La presión alta la llaman el asesino silencioso. Resulta en aumento de latidos del corazón, resulta en la tensión de los músculos de la frente, resulta en un incremento de sentimientos negativos. Por otro lado, tener la capacidad de perdonar tiene beneficios para la salud, como menor presión sanguínea,
un sistema inmunológico fortalecido, un descenso en las hormonas del estrés. Además, estudios han hallado que dolores de espalda, problemas estomacales y dolores de cabeza tienden a desaparecer cuando una persona perdona. Y como si esto fuera poco, hay una reducción sustancial en la ira, la amargura, el resentimiento, la depresión y otras emociones negativas que acompañan la falta de perdón. Pero algo que el autor de este artículo de WebMD hace es notar que aunque los perjuicios son claros y los beneficios también son claros acerca de los perjuicios de no perdonar y los beneficios de perdonar, lo que el autor reconoce es que a pesar de entender que es bueno perdonar, que es malo no perdonar, sin embargo la gente igual no encuentra nada fácil perdonar. Y es aquí donde la cita de C.S. Lewis una vez nos viene a la mente. Cada uno dice que perdonar es una idea encantadora, hasta que ellos tienen algo que perdonar. El mundo solo atina, me refiero al mundo, a aquellas personas que no conocen a Cristo, solo atina a tener ciertas estrategias que sin embargo no satisfacen lo que requiere en realidad para perdonar. Ciertas estrategias. Sin embargo, la enseñanza de Jesús el día de hoy y su llamado a nosotros en el mensaje es: perdona ampliamente. Perdona ampliamente. El creyente es llamado a perdonar ampliamente. Veamos pues lo que el Señor aquí nos enseña. Vamos a dividir estos dos versículos en 4 partes. La primera, vamos a ver la primera parte del versículo 3. Mirad por vosotros mismos. Acá lo que Jesús está diciendo es simplemente, hey, ojo a lo que voy a decirles. Jesús llama acá a sus discípulos y dice, mirad por vosotros mismos. Hey, presten atención, pongan toda atención mental, sean cautelosos de velar en esta enseñanza, de prestar toda atención, porque lo que les voy a decir es muy importante. Y él continúa entonces en la segunda parte del versículo 3 diciéndonos la instrucción. Versículo 3, la segunda parte: si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Ahí vemos la segunda parte. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y acá, una vez más, el contexto es el que está habiendo una falta de un creyente para con otro creyente. ¿Ok? Esto no se trata de personas que no son creyentes ofendiendo a un creyente. No se trata de personas que son creyentes ofendiendo a uno que no es creyente. Acá esto es dentro de la familia de Dios, exclusivamente de acuerdo a este contexto. Si tu hermano pecare contra ti, la instrucción es repréndele. Si tu hermano te ofendiere, si tu hermano te causa una ofensa, entonces dice la instrucción que le reprendamos. Acá es necesario decir algunas cosas para poder entender esto de acá con claridad, con precisión. Primeramente, si tu hermano peca contra ti, dice que, ¿qué es lo que dice que hagamos? Repréndele. No dice que vayas a donde otro hermano y que le cuentes al otro hermano, ¿qué ofensa te ha hecho el hermano o la hermana tal? No dice eso. No dice que corras inmediatamente, alguien te ofendió, alguien hizo algo contra ti y que vayas y le digas a la persona, oye fulanito, tú no sabes, te cuento lo que me hizo fulano. No dice eso. Lo que tienes que hacer aquí, si tu hermano dice causa una ofensa sobre ti, es ir ¿dónde? ¿Es ir dónde? ¿Dónde quién? Donde la persona que te causó la ofensa. No ir y comunicárselo a otra persona o a 2 personas. Y menos aún decirle, por si acaso lo que te cuento es confidencial. Porque el momento que dices eso, te aseguro de que eso va a aparecer publicado mañana en CNN. ¿Ok? El momento que tú le dices a alguien, no se lo cuentes, por favor. De hecho, que va a salir contado por medio mundo. ¿Ok? Así que la idea acá es de que si, voy a decir, yo ofendo a mi hermano Juan Colucci. Juan Colucci no tiene que agarrar el teléfono y llamar a Juan Carlos y decirle, Jesús me ofendió. No, Juan Colucci tiene que venir a mí, el ofensor, y decir, Jesús, has hecho esto.
¿Ok? Eso es lo primero que quisiera acá precisar. Segundo, tenemos también que entender que hay ciertas ofensas, de acuerdo a lo que la Escritura nos enseña, hay ciertas ofensas que van a ser reprendidas o confrontadas y hay ciertas ofensas que no van a ser reprendidas o confrontadas. ¿Ok? Hay ciertas ofensas que van a ser confrontadas y hay ciertas ofensas que no van a ser confrontadas. Es decir, esta parte de acá no está diciendo que para cada pequeña cosa que me ofenda, he de ir y confrontar, he de ir y reprender. Mire, veamos, yo le cuento una cosa acerca de mí. Por lo general, casi todos los días, para las 10 de la mañana, ya he ofendido a mi esposa y a mis hijos más de lo que dice acá la Escritura, alguien que viene y te ofende 7 veces. Para las 10 de la mañana. Ya he ofendido más gente de lo que probablemente usted se puede imaginar. ¿Por qué? Porque uno no siempre es quien uno debiese ser. Es la verdad acerca de mi persona. Probablemente tú no seas así, pero en mi caso te digo con toda sinceridad que sí. Y es en el hogar donde toma por lo general ofensas repetitivas. Es en el hogar donde toma por lo general ofensas repetitivas. Ahí es donde cada día hay numerosas ofensas y provocaciones. Un marido desconsiderado. Hay veces, por X razones, la esposa está media gruñona. O, caramba, esto es una cosa de vez en cuando más, los hijos adolescentes son egoístas. ¿Cierto? Y cuando uno es egoísta, cuando uno está gruñón o cuando uno es desconsiderado, déjeme decirlo, uno está ofendiendo. Pero la Escritura no está queriendo decir acá que la mujer entonces, porque ha tenido hasta el momento una mala mañana y te gruñe, tú, oye, mujer, escúchame, estás hecha una gruñona. O que vaya la mujer donde el marido y dice, ¡ay, una vez más estoy desconsiderada! No. Déjeme decirle, hay ciertas ofensas que vamos a cubrir. Hay ciertas ofensas que se cubren sin reprender. ¿Usted se imagina si cada miembro de la familia se pone a reprender a cada otro miembro de la familia por cada ofensa que cometemos para las 10 de la mañana? ¿Ah? ¿Usted se imagina cómo sería ese hogar? Créame que todo el mundo buscaría la ventana, aunque sea la más chica, para saltar por ella. Buscaría que escaparse de esa casa. Déjeme decirle, si empezásemos a practicar eso en nuestros hogares, ¿sabe lo que pasaría? Ningún chico iría a la escuela. Ningún padre llegaría al trabajo y ni siquiera habría tiempo para ver a la doctora Polo en caso cerrado. No, porque todo el tiempo estaríamos tirándonos el dedo a cada uno y diciendo, oye, mira lo que tú me has hecho y a mí me has ofendido y por aquí, que por allá, que el esto y que el otro. Estaríamos en esa todo el día. ¿Por qué? Porque la realidad es que continuamente, repetitivamente nos ofendemos. Repetitivamente. Es evidente, de acuerdo a las Escrituras, que hay ciertas ofensas que simplemente tenemos que perdonar sin confrontación. Cubrir. El libro de Proverbios en el capítulo 10, venga conmigo por favor para que usted vea esto. Esto no es algo que simplemente se los digo así de mi mente, sino que encuentro en la Escritura que la Escritura nos enseña esto. Proverbios 10, versículo 12, dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Primera de Pedro, el capítulo 4, versículo 8. Primera de Pedro 4, 8. Mira lo que dice ahí. Primera de Pedro 4, 8. Dice así. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Acá se entiende que son estas cosas que, como en un momento voy a explicar, son cosas que, como describiría el libro de Gálatas, que a veces uno se ve atrapado haciendo lo que no debe.
Una serie de circunstancias, quizás las cosas no fueron bien en la mañana, se te rompió la taza preferida que tenías y de pronto te pinchaste el dedo y de pronto, aparte de eso, estabas cortándote para hacerte un sándwich y te cortaste el dedo también y entonces viene tu marido amorcido, ¡ay, no me digas nada! ¿Yo qué le he hecho ahora a la doña para que me grite de esa forma? ¿No? A veces pasa. A veces pasa. A veces pasa. Y bueno, ahí tenemos que poner en práctica lo que estos versículos de Proverbios 10:12 y 1 Pedro 4:8 nos enseñan. El amor cubre multitud de pecados. Hay un pasaje más que quisiera mostrarles en el libro de Marcos, en el capítulo 11, versículos 24 y 25. Miren lo que dice allí. Y este es muy interesante porque el Señor Jesús está enseñando acá acerca de orar. Y miren lo que sucede mientras estamos orando. Dice versículo 24, por tanto os digo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, aquí estoy orando, ¿no? Y dice, perdonad si tenéis algo contra alguno. Estoy orando y de pronto me viene a la mente, uy, lo que el hermano me hizo. Y me levanta allí este rencor y me levanta este sentimiento negativo y me levanta ahí esta amargura, este deseo de revancha mientras estoy orando. Entonces mira lo que dice Jesús acá, dice, y cuando estéis orando, perdonad, ahí mismo en el acto. No dice ve y reprende y después regresa y continúa orando. ¿Se da cuenta? Jesús no dice, ve, primero levántate, agarra el carro y vete de frente a buscarlo a Juan Colucci, porque lo que te dijo sí fue bien feo. No dice eso. No dice eso. Dice, si estás orando, dice, y dice, ¿tienes algo contra alguno? Dice, entonces dice, perdona. Perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Así que lo que vemos en la Escritura, amados, es que hay ciertas ofensas que vamos a sufrir por parte de otros hermanos, ¿cierto? Que simplemente vamos a cubrir en una actitud de humildad y en una actitud de amor, donde ya, vamos a dejarlo pasar, no vamos a confrontar, no vamos a ir a reprender. Sin embargo, en el pasaje que estamos viendo, la ofensa en referencia aquí es aquella que sí requiere una confrontación. Sí requiere ser, en este caso, reprendido. Y entonces vemos también, pues entonces, que hay ofensas que tenemos que reprender. No nos queda otra, sino que tenemos que reprender. ¿Cuáles son estas ofensas? Bueno, es interesante que Jesús no dijo, es este pecado o es este otro pecado. No, Jesús no lo puso en esos términos. Lo que el Señor hace es que nos dice, hay ofensas que sí tienen que ser reprendidas. ¿Y saben cuáles son? Cuando usted ve las Escrituras, desde el Antiguo Testamento, hay un patrón de pecado de aquella persona que hace las cosas premeditadamente, que hace las cosas deliberadamente, que hace las cosas planeadamente, que en realidad lo que está manifestando por medio de su patrón de conducta es que evidentemente se quiere voluntariamente apartar del camino de la rectitud. Ese tipo de ofensas necesita ser reprendida, porque hay un endurecimiento de corazón que está marcando ya el patrón de conducta de un individuo, de una persona, de un creyente, de una creyente. Ese ahí necesita ser reprendido. ¿Y para qué necesita ser reprendido? Justamente para el propósito que el Señor tiene, que se arrepienta la persona y pueda ser restaurada esa persona. Hay ciertos pecados que sí tienen que ser reprendidos. La palabra reprender quiere decir amonestar, quiere decir exhortar, quiere decir increpar. ¿Ok? Entonces la idea es de que yo he pecado contra Juan y mi pecado es algo planeado, algo que ha sido hecho a propósito, voluntariamente. Es que en realidad les confieso, le tengo envidia a Juan, porque él tiene un mejor pelo que el mío. ¿Sí? Y entonces lo que yo hice fue mezclarle en su gel, le puse mostaza. A propósito lo hice, porque le tengo esta envidia guardada desde hace
varios años. Y entonces Juan tiene que reprenderme, porque fue algo adrede, fue algo planeado, fue algo que yo hice deliberadamente, premeditadamente. Eso tiene que ser reprendido, para que así yo pueda arrepentirme y pueda entonces ser perdonado. Así que vemos entonces que lo que Jesús está diciendo hasta el momento es, dice, presta atención, esto de perdonar es muy importante, yo quiero que me prestes mucha atención. Si tu hermano peca contra ti, entre creyentes, viene uno y peca, no la ofensa que no debe ser reprendida, pero acá hay una ofensa que sí debe ser reprendida, entonces dice, repréndele. No vayas comunicándosela a todo el mundo. Mira lo que Jesús me hizo, me puso en mi gel mostaza para que yo me la ponga en la cabeza. No vayas diciendo eso a todo el mundo, sino ven tú a Jesús y tú repréndele. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Tercer punto, si se arrepiente, entonces, ¿qué? Perdónale. Si se arrepiente, perdónale. La tercera parte del versículo 3 dice, y si se arrepintiere, perdónale. Perdónale. Es claro entonces que aquí nos encontramos con este tipo de ofensas premeditadas que requieren nuestra intervención reprendiendo al hermano. ¿Ok? Ahora, la intención, como les he dicho, de la reprensión es ¿cuál? Es la que se arrepienta para que sea restaurado. Y si él se arrepiente o ella se arrepiente, entonces Jesús nos dice que debemos de perdonar. La palabra acá perdonar es la palabra griega afiemi. Y la palabra griega afiemi tiene un sentido que no se traduce directamente perdonar, sino que tiene el sentido de poner a un lado, de desechar, de ser removido, de quitar. Y entonces acá la idea es la siguiente, de que uno toma la ofensa y uno la pone a un lado, uno toma la ofensa y uno la desecha, uno toma la ofensa y lo que hace es que la remueve. El perdón al cual se nos llama acá tener es que cuando uno, empoderado por el Espíritu Santo, uno perdona, remueve la ofensa, por lo tanto no guarda rencor, no guarda resentimiento. Uno que perdona, empoderado por el Espíritu Santo, no está rumiando en su mente lo que fulano me hizo. ¿Usted entiende la palabra rumiar? ¿Ah? ¿Sí? ¿No? Los rumiantes son animales, no le estoy llamando por si acaso animal, ok, por si acaso. Los rumiantes son animales, como la vaca, por ejemplo, que tiene 4 panzas, tiene 4 estómagos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Está masticando el pasto. Lo mastica y se lo pasa a uno de los estómagos. Y de pronto lo vomita otra vez. Y regresa a la boca. Y continúa masticándolo. Y luego se lo traga y pasa a otro estómago. Y lo vuelve a vomitar. El rumiante entonces lo que hace es que lo que se tragó lo vomita y lo vuelve a masticar. Entonces lo que le quiero decir, no sea usted de las personas que está rumiando en su mente, masticando de nuevo la ofensa. Si usted ha perdonado, empoderado por el Espíritu de Dios, entonces usted ya no puede volver a vomitar los pensamientos de lo que le hizo y volverle a dar vuelta en la mente, porque usted estaría haciendo lo incorrecto allí. Jesús dice, perdónalo, ponlo a un lado, deséchalo, se acabó la historia. No estés rumiando la ofensa que te cometieron. No la vuelvas a traer a la mente otra vez. No la vuelvas a traer tú. Porque eso es lo que pasa. Le volvemos a dar. Lo que me hizo el sinvergüenza mi marido. Lo que me hizo mi mujer. Y entramos en esta espiral de darle vuelta y estamos rumiando en nuestras mentes la ofensa que se nos causó. Me recuerdo de una persona que pidió hablar conmigo una oportunidad y me dice, necesito hablar con usted. Me dice, sí, mire, mi cónyuge, la verdad es que me ha causado muchas ofensas. Pero yo le he perdonado de corazón. ¿Estás seguro, fulano, que has perdonado de corazón? Yo le he perdonado de corazón. Ok. Pasaron unos días, ¿puedo hablar con usted así? Mire, mi marido me ha causado tantas ofensas, pero yo le perdono de corazón.
Pasan unos días, igual pido otra reunión. Mi marido me ha causado tantas ofensas, pero yo le he perdonado de corazón. Bueno, llegó como a la quinta vez que le digo, óyeme, pero un momento, ¿de verdad que tú has perdonado? Porque lo que yo veo es que tú una y otra vez lo traes acá, lo traes a la memoria otra vez. A mí se me hace que tú no lo has perdonado. ¡No! Yo sí que lo he perdonado de corazón. Digo, pero no puede ser, porque la Escritura nos dice de que si tú has perdonado, tú has removido la ofensa, y al remover la ofensa ya no está más. La has tirado a un lado, la has echado a un lado, ya no está más. ¿Cómo entonces lo que veo es que tú hablas con rencor? ¿Cómo entonces lo que veo es que tú hablas con odio? ¿Cómo entonces lo que veo es que tú deseas venganza, que quieres sangre? ¿Cómo entonces que veo eso? No, de verdad que sí le perdono de corazón. Ok. Mira, hermano, el creyente que perdona no guarda récord de lo que ya ha sido perdonado. No guarda récord. Porque entonces no ha habido perdón bíblico. No ha habido perdón bíblico. Perdón bíblico, por la palabra misma, lo que significa es poner a un lado, desecharlo. Ya, fue lidiado. La relación continúa. No se trae a flote otra vez. El perdón bíblico requiere eso. Requiere eso. Hermano, si algún hermano peca contra ti y es una ofensa que necesita ser reprendida, y siendo reprendido el hermano se arrepiente, el Señor nos llama a perdonar. Algunos, sin embargo, de nosotros lo que hacemos es que retenemos el perdón por un tiempito. Algunos de nosotros retenemos el perdón por un tiempito. No lo voy a dejar ir, este sinvergüenza me ha causado tanta. Lo voy a tener ahí un día, 2 días, 1 semana y amorcito. Y mira que, Hani, te cociné. No, porque se la está haciendo sufrir. No le suelta el perdón. Déjeme decirte, amado hermano, esto es una desobediencia. Retener el perdón es una desobediencia. Y no es una desobediencia ligera, es una desobediencia seria. ¿Cuán seria? No, déjeme ponérselo en términos bíblicos. Mateo, el capítulo 6, miren lo que dice. El Señor Jesús está instruyendo a los suyos a orar. Y el versículo 12 dice, y cuando estéis orando, dice, pedir, perdónanos nuestras deudas. Dios, perdóname. Perdóname mis faltas, perdóname mis ofensas contra ti, perdóname mis deudas. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Usted ve? Ahí dice el Señor Jesús, enseñando, dice, ustedes pidan que sean perdonados, así como ustedes están perdonando. Versículo 14 y 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Cuán serio es no perdonar, retener el perdón por un tiempo? Es tan serio de forma que Dios tampoco te perdona a ti. Así de serio es. Ahora, el perdón del cual estamos hablando aquí no es el perdón que recibiste el día de tu justificación, pero sí es el perdón que te permite andar en santificación. No es el perdón del cual fuiste limpio de todos tus pecados, lavado con la sangre preciosa del Cordero para la salvación de tu alma, sino que es aquella limpieza que el Señor Jesús le dijo al apóstol Pedro que era necesario lavarse los pies para andar en una forma agradable al Señor. Pero igual sigue siendo algo que afecta a nuestra relación con el Padre que nos ama inmensamente. Así que hemos visto entonces 3 puntos hasta el momento. Hemos visto, hey, presta atención. Hemos visto la situación particular. Si es una ofensa que requiere ser reprendido, repréndele.
Y hemos visto que si la persona se arrepiente, entonces tenemos que afiemi, tenemos que perdonar, echar a un lado. Pero ¿sabe qué? Hay un cuarto punto aquí. Y es, no solamente hemos de perdonar, sino que en el cuarto y último punto lo que quiero que quede grabado es el título en sí del mensaje. Hemos de perdonar ampliamente. Perdonar ampliamente. Versículo 4. Regresando a Lucas 17:4 dice, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Perdónale. Es indudable que, como hemos visto, perdonar no es cosa natural, ¿ok? Sin embargo, gracias a Dios que tenemos su Espíritu, el cual obra en nosotros un corazón como el de Dios y nos da el poder para perdonar. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque lo que Jesús hace es que Él nos llama a ser personas creyentes que perdonemos como Él perdona. Que perdonemos como Él perdona. Y esto entonces eleva este concepto de perdón a ser personas entonces que perdonemos, sí, pero que perdonemos ampliamente. La palabra ampliamente, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, significa de manera amplia, de manera extensa. Una vez más, naturalmente nosotros pensamos que perdonar una vez es generoso, 2 veces es sumamente generoso, 3 veces ya casi estamos igual que Dios. Sin embargo, Jesús quiere que seamos amplios en realidad en perdonar y por eso Él continúa enseñando no solamente que perdonemos si alguien se arrepiente, sino que hemos de hacerlo con amplitud. Y así entonces Jesús continúa diciendo lo siguiente, que si alguien me ofende 7 veces al día y 7 veces al día viene y se arrepiente, me dice que me arrepiento, dice el hermano, entonces dice perdónale. El punto que Jesús quiere hacer no es que esto tiene que ver con el tipo de ofensa. Ya hemos visto que el tipo de ofensa aquí es una que se tiene que reprender. Eso está claro. Lo que Jesús quiere hacer, el punto que Jesús quiere hacer es cuán dispuestos debe ser cada uno de nosotros, la actitud dispuesta para perdonar. El perdonar 7 veces, como le dijo Pedro al Señor Jesús. ¿Cuántas veces he perdonado a mi hermano? Dice 7 veces. El Señor Jesús le dio una respuesta a Pedro y que va así. En Mateo 18 dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Y por qué Jesús hizo eso? Porque claramente lo que Jesús quiere hacer es marcar en nuestras mentes y corazones con el hecho que Dios quiere que seamos personas que perdonemos ampliamente. Él quiere que perdonemos como Él perdona. Y justamente es bueno que veamos cómo es que Él perdona. ¿Cómo es que Él perdona? Isaías el capítulo 55, mire cómo es que Dios perdona. Isaías 55, versículo 7. Mire lo que dice acá la Escritura. Uno de mis pasajes preferidos. Yo necesitaba que Dios perdone ampliamente, porque amplio era lo que yo necesitaba, perdón. Versículo 7. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová. Escuche esto. El cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mis pecados eran tantos, amados. Tanto había yo pecado contra Dios que lo que yo necesitaba era un perdón no así escuálido. Yo necesitaba un perdón amplio, extenso, por lo mucho, por la grandeza de mi pecado contra un Dios tan santo. Porque ¿sabe qué? La Escritura enseña que todos mis pecados son contra Dios. Sí, también le hice mal a mi esposa, le hice mal a mis hijos, le hice mal a mis padres, le hice mal a muchos de ustedes. Pero ¿sabe qué? La Escritura lo que dice es que a las finales, al fin de cuentas, todo pecado que yo haya cometido en mi vida, todo pecado que yo cometo en mi vida es contra Dios solamente. Él es el mayor ofendido. Y la Escritura lo que enseña es que a pesar de que yo a Él le he ofendido a tal extremo que humanamente hablando sería, por decir así, imposible hallar el perdonarme, por la obra grandiosa de Jesucristo, que derrama su sangre en la cruz en lugar de un pecador como yo, el Padre acepta la sangre de su Hijo como pago de mi culpa, y entonces Él ve y me ve a mí que yo confío en lo que Él ha hecho por mí, y Él entonces dice, te perdono, un perdón amplio, completo, total de todos mis pecados. Gloria a Dios. Porque eso es lo que yo necesitaba.
Yo necesitaba un perdón amplio, por lo amplio de mis pecados. Y así es como Dios perdona. Y ahora que ya soy de Él, Él también quiere, me dice, ok Jesús, parte de la obra que yo quiero hacer, que es conformarte a la imagen de mi Hijo Jesús, es justamente hacerte como yo en ese sentido. Que tú también seas una persona que perdona ampliamente. Ese no es el único pasaje. Miqueas, el capítulo 7. Mira lo que dice Miqueas, el capítulo 7. También uno de los pasajes más preciosos del Antiguo Testamento. Miqueas 7, versículo 18 y 19, mira lo que dice. ¿Qué Dios como tú? ¿Qué Dios como tú? Que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Escucha esta parte, me encanta. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Eso es lo que yo necesitaba. Que Dios diga, todos tus pecados por si acaso. ¿Qué pecados? Todos están echados en lo profundo del mar. Y allá están enterrados. Totalmente enterrados. Qué maravilloso. Isaías en el capítulo 43, versículo 25. Miren lo que dice. Isaías 43, 25. Yo, dice Dios, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Me gusta eso? A mí me encanta. A mí me encanta. Yo, dice Dios, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Qué maravilloso en realidad. Esto es algo maravilloso. Es algo para decir, bendito sea el Señor que nos ha concedido tal salvación. Y sabe, es por eso que el Señor, que nos quiere formar a su imagen, Él quiere que nosotros también pues seamos personas que perdonemos ampliamente. Que perdonemos ampliamente. Quizá alguno está preguntando, ¿y qué si al reprender a mi hermano no se arrepiente? ¿Qué si no se arrepiente? ¿Qué pasa entonces? Bueno, esto hace entrar en operación lo que el Señor Jesús enseñó en otro pasaje, en Mateo del capítulo 18, versículo 15 al 20, donde hay un proceso de 4 pasos que se deben de seguir. 4 pasos que se deben de seguir, por el cual se debe llamar al hermano que peca al arrepentimiento. Y si no se arrepiente, después de agotar todo el proceso, de 4 partes, entonces el hermano es el 4º paso, excomunicado. Sea hermano o hermana, se le excomunica, es decir, se le llama a una asamblea de la iglesia y entonces el cuerpo le exhorta por 4ª y última vez. Y si el hermano entonces decide mantenerse en la dureza de su corazón, en su pecado, esa persona es excomunicada, se le dice que ya no es más parte de esta congregación local y se le puede aceptar para que venga y escuche la palabra, está bien, pero no hay comunión con él. No hay comunión, no hay que nos vamos a comer juntos para pasar un tiempo de comunión entre nosotros los hermanos, no. Pues la Escritura dice claramente en ese pasaje que hemos de tenerle como publicano y como pecador. Una persona en necesidad, lo que quiere decir es simplemente en necesidad de salvación. Así es como se le ha de tener, como una persona en necesidad de salvación. No se le considera que es salvo. Mire, la enseñanza de Jesús en este pasaje lo que hace es directamente de enseñarnos cómo debemos de perdonar a los hermanos que pecan contra nosotros en manera que requieren ser reprendidos. Pasajes como Mateo 6, versículo 12 y 14 y 15
Sin embargo, nos enseñan cómo debemos de perdonar a los hombres, dice el Señor Jesús. Lo hemos leído hace un momento. Y acá la expresión hombres abarca tanto a creyentes como no creyentes. ¿Ok? Ahí se habla en términos más generales, creyentes como no creyentes. Pero en resumen, amados, la enseñanza bíblica acerca del perdón es que hemos de ser personas que en imitación a aquel que nos perdonó, hemos de estar dispuestos a perdonar ampliamente a los hombres, creyentes y no creyentes, sus ofensas. Hemos de estar en aquella disposición. Mire, si usted es una persona que no ha conocido el perdón de Dios, es muy posible que usted haya enfrentado en la vida ofensas que considere que son tan serias que usted no encuentra cómo perdonar. Y así hay muchas personas, y viven amargadas, y viven en depresión, y viven totalmente una infelicidad enorme. Porque lo único que pueden hacer es en su mente están rumiando la ofensa y solamente tienen un sentido de rencor y de odio y de amargura. Pero ¿sabe qué? El creyente, sin embargo, es la persona que no tiene que ser así. Que nosotros podemos, por el poder de Dios, venir al Señor y si hallamos que algo es difícil de perdonar, podemos venir al Señor y pedirle, Señor, tú quieres hacerme como a la imagen de tu Hijo, quien nos enseña que hemos de ser personas que perdonamos ampliamente, hazme así. Y por el empoderamiento del Espíritu de Dios, las instrucciones que tenemos y un pasaje más que quiero compartir para cerrar, nosotros podemos y hemos de perdonar. Efesios, el capítulo 4. Y por tiempo me hubiese gustado ir a Mateo 18 también. Pero Efesios 4, y teniendo aquellos de ustedes que tienen el contexto en mente, que han leído la Escritura y la tienen presente, en Mateo 18 cuando habla acerca de la parábola de este rey, este gobernante que tenía un siervo que le debía muchísimo, al cual cuando es traído ante este gobernante le dice el siervo, perdóname, y le perdona la deuda. Y luego el compadre sale y encuentra a un consiervo que le dio una cantidad inferior y le dice, págame lo que me debes. Y entonces el consiervo le dice, perdóname. Y dice, no te voy a perdonar nada. Y lo echa en la cárcel encima. Y otros consiervos que vieron lo que estaba pasando van y le dicen al rey, mire lo que pasó. Y entonces traen al que había sido perdonado y le dicen, hey, ¿qué es esto que estás haciendo? Y dice, a los verdugos ahora tú. Y Jesús termina su enseñanza y dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre tampoco os perdonará vuestras ofensas. El perdón tiene que ser dado así como hemos recibido el perdón. Y eso es lo que en Efesios, el capítulo 4, versículo 32 se nos dice. La exhortación para nosotros es la siguiente. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Cómo? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así hemos de perdonar, como Dios nos perdonó a nosotros también en Cristo. Así que, amados, si tú no conoces a Cristo Jesús, no tienes el perdón de tus pecados, en esta mañana déjame decirte, ese mismo Dios que recibió hace, ¿cuánto tiempo ya? Aproximadamente 25 años atrás, a este pecador que me recibió y me extendió un perdón amplio, es el mismo Dios que en esta mañana también está pronto para darte a ti también un perdón amplio. Pero así como fue conmigo y con muchos acá, así también tiene que ser contigo. Arrepiéntete. Reconoce que necesitas ese perdón, que has pecado contra Dios solamente. Cree que Jesús murió por ti en la cruz. Con su sangre, tus pecados pueden ser totalmente limpiados, pues su sangre paga tu culpa por el pecado. Solamente la sangre de Jesús puede limpiarte de todos tus pecados. Cree que Jesús murió por ti y que resucitó al tercer día para que puedas ser tú justificado. Ven a Él, pues entonces. Ven a Él y dile, Señor, aquí estoy. Perdóname.
creo que Jesús, tu Hijo, murió por mí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias que hemos podido ir a través de estos versículos que nos enseñan que hemos de perdonar ampliamente. Y que el perdón que hemos recibido ha sido así, ha sido un perdón amplio de tu parte. Tú nos has perdonado todas nuestras ofensas para contigo. Y Padre, quisiéramos terminar pidiéndote por aquellos que están aquí presentes que no tienen este perdón aún, que por la obra poderosa de tu Espíritu y por medio de la palabra que se nos dice es más filuda, más aguda que una espada de doble filo, tú traigas esta palabra a sus mentes y corazones y allí ellos se vean totalmente desnudos delante de tu presencia, no pudiendo tapar ni excusar ninguno de sus pecados, sino que más bien delante de tu presencia se arrepientan y clamen a ti, diciendo: oh Jesús, ten misericordia de mí, perdóname, he pecado contra ti, perdóname. Creo que tú diste tu vida por mí en la cruz, tú recibiste el castigo que yo me merecía en la cruz, te pido que me perdones. Señor, escucha su petición, escucha su clamor. Tu palabra dice: todo aquel que a ti clama, tú le respondes. La palabra dice: todo aquel que a Jesús viene, Él no le rechaza. La palabra de Dios nos asegura que si alguno cree lo que Dios ha hecho en Jesús, tiene vida eterna, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Te imploro pues que tú hagas esta obra, tú eres el único que tiene el poder para hacerlo, salva en esta mañana. Y a nosotros, Padre, transfórmanos de forma que seamos personas que perdonemos ampliamente. Todo sea para tu gloria y honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, el Señor les bendiga, que pasen ustedes muy buenas tardes.